Muy bien, muy buenas tardes a todos. Continuamos con nuestro foro, con la conferencia de apertura, que estamos muy contentos de tener aquí a un especialista. Esta conferencia tiene el título Normas Internacionales del Trabajo y Convenio 98 y está a cargo del doctor Sergio Paichaon. Si lo pronuncié bien, el doctor Paichaon nos acompaña desde Costa Rica y para presentarlo quisiera compartirles un poco sobre su biografía. Él es especialista en normas internacionales del trabajo y pueblos indígenas en la Organización Internacional del Trabajo en la oficina de San José, Costa Rica. Él es colombo brasileño y en 1995 fue responsable en el Ministerio del Trabajo y Empleo de Brasil por atender temas vinculados a las normas internacionales del trabajo y cumplimiento de las obligaciones constitucionales. Él también ha asistido como miembro de la delegación gubernamental a la Conferencia Internacional del Trabajo, en la que fue ponente en 2002 y en la que ejerció la presidencia de la Comisión de Aplicación de Normas en varias ocasiones, varios años desde el 2003 en adelante. En 2008 fue ponente de la comisión que aprobó la declaración de la OIT para la justicia social en una globalización equitativa y de 2013 a 2018 fue representante especial del director general de la OIT en Guatemala. En diciembre del 2018 pasó a formar parte del equipo de especialistas de la oficina de la OIT en San José y es para nosotros un gran honor que nos acompañe esta tarde con su conferencia de apertura de este foro. Los dejamos y esperamos que toda esta información sea de muchísima utilidad para ustedes. Gracias, doctor, y adelante. Les cedo la palabra. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos los participantes de este evento. Muchísimas gracias a Competitividad Laboral por la invitación, para la oficina de OIT en San José, que atiende a toda la región, y mi especialidad, que también atiende a México y Cuba. Es un honor poder participar aquí en la tarde de hoy con este tema que nos ha sido solicitado, como es el de las normas internacionales del trabajo. Para mí, ustedes lo podrán constatar en mi vida profesional, es básicamente la dedicación que he dado a este tema y es por eso que me apasiona. Por eso si me emociono al hacer la presentación o les parece que me estoy extendiendo, por favor, llámenme la atención con toda confianza. Y yo les he preparado una presentación. Ahora con estas reuniones virtuales es lo más común, pero trataré de hacerlo como si fuera un diálogo o un intercambio con ustedes. No se sientan que estamos simplemente enseñando, mostrando una faceta. No, es simplemente un intercambio de información con experiencias que todos nosotros tenemos en nuestro día a día. Y por eso es tan importante que estos diálogos que mantenemos y que organizamos constantemente, particularmente he sido muy solicitado por el Estado mexicano, por los empleadores, por los trabajadores, para dar a conocer nuestra visión sobre las normas y cómo ellas van a influir justamente, ya influyen en nuestro día a día. Les pregunto si ya tienen en pantalla la presentación, porque yo aquí sí la tengo, sí, pero no sé ustedes. Correcto, ya se ve. Perfectamente, muchísimas gracias. Las normas internacionales del trabajo. Yo les quiero comentar en la época en que hice mi facultad de Derecho en Brasilia, Brasil, estábamos saliendo justamente de un periodo de excepción de la democracia y en aquel entonces se había venido todo lo que era una influencia internacional encima del derecho. Y mi profesor de Derecho del Trabajo 1 no tenía el menor pudor en afirmar que el derecho laboral tenía como fuentes la ley, la analogía, los principios generales del derecho, y cuando se hacía referencia al derecho internacional decía que no, que la legislación brasileña que se consolidaba en la legislación laboral había sido fruto de la inspiración de la musa del derecho laboral.
Cuando este periodo de excepción terminó, lógicamente la reapertura democrática permitió que justamente la influencia de la Organización Internacional del Trabajo y las normas internacionales del trabajo recobraran su protagonismo, y ahí fue donde entendimos todos nosotros cuál era el origen de las legislaciones laborales de la época. Y haciendo un estudio más profundo ya en los años siguientes, fue, digamos, como un bastante aclarador, como bastante lógica la base que teníamos en materia del derecho internacional. Las normas internacionales se componen de dos instrumentos principales: los convenios, que pueden ser completados por protocolos, y las recomendaciones. Los convenios internacionales del trabajo son tratados internacionales multilaterales que son vinculantes y, cuando ratificados por los Estados miembros, generan obligaciones. Los protocolos vendrían a ser también tratados internacionales multilaterales vinculantes, pero con la particularidad que están estrechamente enlazados con los convenios a que se refieren. En la actualidad, la OIT ha aprobado 190 convenios, el último de ellos en junio del 2019, y protocolos tenemos el número de 8. ¿Por qué hay tan pocos protocolos? Porque apenas se refieren a convenios, o sea, normas que han sido muy ratificadas, que permanecen actuales, pero en las cuales se constata posiblemente la necesidad de extender su campo de aplicación o de modernizar algunos conceptos, y esto se verifica que es muy difícil de hacer con un convenio revisor. Las recomendaciones también son tratados internacionales multilaterales, pero no son instrumentos vinculantes. Las recomendaciones, como su nombre lo dice, sirven de inspiración legislativa para los Estados miembros y particularmente para sus organismos legislativos, en el sentido de proveer los elementos necesarios para legislar en materias específicas del derecho laboral. A comienzos de la OIT, lo que teníamos particularmente eran convenios y recomendaciones de forma aislada. Posteriormente se verificó que las normas internacionales pasaron a ser convenios completados por recomendaciones. Los convenios, ustedes imaginarán que para la OIT, que tiene 187 Estados miembros en la actualidad, tienen que ser bastante generales y tienen que cubrir particularmente todos los sistemas jurídicos y también sobrepasar barreras culturales, barreras religiosas posiblemente, y ser lo más universales posibles. En ese sentido, los convenios, como lo he dicho, últimamente han sido bastante generalistas y promocionales, y las recomendaciones se han detenido en detalles más específicos. Sobre la derecha, yo les traje la lista de lo que son los convenios sobre derechos fundamentales en el trabajo, y estos tienen su historia. En el año 1998, después de la Cumbre de Desarrollo Social que se realizó en Copenhague en 1995 y que estableció las bases sobre las cuales los organismos internacionales y los Estados miembros de Naciones Unidas unirían esfuerzos para eliminar la miseria y combatir la pobreza en el siglo XXI, se estableció que la OIT podría aportar los siguientes elementos para justamente alcanzar estos objetivos. Y estos temas, entre sus convenios, fueron los que se estableció en la actualidad y se conocen hasta el día de hoy como los derechos fundamentales en el trabajo para todos los Estados miembros de la OIT. Son ellos: la libertad sindical y la negociación colectiva. Como lo ven ustedes, están íntimamente entrelazados, asociados, y no se verifica la posibilidad de disociarlos uno del otro. El no al trabajo infantil, el no al trabajo forzoso, la igualdad salarial a ser promovida entre hombres y mujeres, y la no discriminación. Con estos elementos, justamente en aquella oportunidad, en 1998, se aprobó una declaración de la OIT en donde todos los Estados miembros de la organización adoptaron estos principios y se
inició una campaña de ratificación masiva de los convenios relativos a estos temas. Una campaña que ha sido bastante exitosa porque todos estos convenios sobrepasan el número de 150 ratificaciones para cada uno de estos temas y ya tenemos afortunadamente un convenio universalmente ratificado, que es el convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, lo que significa que de los 187 miembros de la OIT, los 187 lo han ratificado en un franco compromiso por acabar con esta práctica. Bueno, el tema que nos trae el día de hoy es justamente el de la negociación colectiva y como lo hemos dicho, no lo podemos disociar de la libertad sindical, pero antes hago un paréntesis sobre la situación de México en la OIT. México es miembro desde el 12 de septiembre de 1931 y permanece miembro hasta el día de hoy sin interrupciones, como ha pasado con otros estados miembros, aquí particularmente de la región centroamericana, ¿no? Con el Estado mexicano ha sido miembro permanente y plenamente participativo durante toda su membresía. Al día de hoy cuenta con 81 convenios ratificados. De los convenios fundamentales ha ratificado los 8 sobre los 8 convenios que se establecieron en aquella declaración. De los convenios de gobernanza o que se llaman prioritarios y que sirven justamente para la aplicación de los convenios fundamentales y propician las herramientas necesarias con ese fin, ha ratificado uno de los convenios y es el convenio 144 sobre la consulta tripartita en materia de normas internacionales del trabajo. En esta presentación explicaremos la importancia de ese convenio y cómo se relaciona con el tema que tenemos el día de hoy. De los demás convenios, 72 han sido ratificados sobre los 178 y de los 81, 67 están vigentes. Otros han sido denunciados por la ratificación de los convenios revisores que han sido adoptados de forma más reciente. Y hablando de ratificaciones, las 3 últimas, vale la pena citarlas, el convenio 189 sobre trabajadoras y trabajadores domésticos del año 2011, penúltimo convenio adoptado por la organización y fue ratificado este año, el 3 de julio, entrará en vigencia para México el 3 de julio del año 2021. El convenio 98 al que hemos hecho referencia en esta oportunidad, en la apertura, algunos oradores hicieron alusión, que es el derecho de sindicación y de negociación colectiva, un convenio de 1949, pero que apenas el 23 de noviembre del año 2018 fue ratificado por el Estado mexicano. Ya está plenamente vigente y cuando hablemos de los mecanismos de control, haremos referencia a lo que implica esta ratificación. Finalmente, el convenio 138, que era otro de los convenios fundamentales en el trabajo que faltaba ratificar, que es el convenio sobre la edad mínima de 1973 y que fue ratificado el 10 de junio del 2015. Como les hice referencia, el tema negociación colectiva y el convenio 98 son temas que son indisociables de el aspecto libertad sindical. Y por eso quiero hacer referencia a la importancia del convenio número 87. Aquí tendremos 2 láminas. En la primera les presentaré los fundamentos del convenio y en la segunda el contenido. Como fundamentos del convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, tenemos que es un instrumento esencial en un Estado democrático. No se contempla democracia si este instrumento no está plenamente aplicado. Y de esto podemos dar cuenta que justamente con con la campaña que se realizó en pro de la ratificación de este convenio, campaña que se emprendió en 1998, hemos visto que las democracias justamente han consolidado este aspecto en el sentido de ratificar este convenio y proceder a aplicarlo de forma, legal y en la práctica, con bastante éxito.
Es un elemento de construcción de la justicia social y de la paz, dos elementos importantísimos porque hacen parte del preámbulo de la Constitución de la OIT. Y como elemento constitutivo justamente de las entidades que representan a empleadores y trabajadores y que la única forma de alcanzar la paz es mediante la justicia social y que los dos actores junto con los gobiernos se sienten a dialogar, constituye justamente un elemento esencial en la constitución de estas representaciones de los dos lados del derecho laboral. Es un derecho habilitante, lo que significa que el hecho de ejercer la libertad sindical y la libertad de sindicalización corresponde también al medio o al camino que podemos tener para que se alcancen otros derechos y otras conquistas laborales. Derecho habilitante significa esto, el ejercicio de este derecho permite alcanzar otros derechos mediante su aplicación y práctica. Como ya lo mencioné, es un principio contenido en el preámbulo de la Constitución de la OIT de 1919, cuyo diploma yo les quiero simplemente manifestar, es un texto redactado en aquella oportunidad, pero que si ustedes toman al día de hoy y lo leen, parece que hubiera sido redactado el día de ayer, dada su actualidad. Es un derecho asegurado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en su artículo 23, infine, que asegura el derecho a la libertad sindical y a la defensa de los intereses de los representados. Es un derecho fundamental en el trabajo, con la Declaración de 1998 a que hemos hecho referencia. Es un derecho que debe ser aplicado por todos los Estados miembros de la OIT, independiente de haberlo o no ratificado. El solo hecho de que conste de la Constitución de la OIT y la mera pertenencia del Estado a la OIT hace con que este derecho deba ser plenamente observado y hay mecanismos que permiten verificar esta aplicación. Es un elemento fundamental de los pilares del trabajo decente, constituido en las normas internacionales del trabajo y ratificado por la Declaración de la Justicia Social para una Globalización Equitativa del año 2008 de la OIT. Finalmente, es la base del tripartismo. Sin libertad sindical va a faltar uno de los elementos constitutivos de la organización y de las actividades de la misma organización. En materia de contenido, el convenio 87, no me voy a extender sobre él porque nuestro foco está en el convenio 98 y en el Instituto de la Negociación Colectiva. Sin embargo, lo que contiene este convenio son los derechos de que las organizaciones de empleadores y trabajadores sean constituidas. Dirán ustedes, pero es un convenio sobre libertad sindical, ¿no se refiere apenas a los trabajadores? No. Defiende por igual el derecho de los empleadores y de los trabajadores de constituir sus organizaciones. Y en ese sentido es muy importante que se verifique en las actividades de la organización donde varias entidades sindicales de trabajadores reclaman por su derecho a que se les permita su constitución, su organización y su libre ejercicio, como también hay muchos países, algunos en nuestra región, en donde el derecho de los empleadores de constituir, de ejercer el derecho de libertad sindical también se ha visto afectado y es justamente objeto de un serio cuestionamiento internacional en la fecha. También el convenio protege el derecho de afiliarse a estas con organizaciones que han sido constituidas con plena libertad, sin necesidad de autorización previa, de redactar sus estatutos por sí mismas, sin injerencia legislativa o sin injerencia legal por parte de los gobiernos o por parte de una entidad de empleadores sobre trabajadores o viceversa, que también puede ocurrir, sin estas injerencias y con plena independencia. La elección de sus representantes de forma libre y de acuerdo con los estatutos que han sido promulgados, la organización interna de la organización de empleadores o de trabajadores con plena libertad,
Para darles un ejemplo, si desean tener 20 directores o 25, nada nos dice al respecto, es plena libertad de su organización y que debe ser respetada. La organización de su plan de acción efectivamente también no debe depender de autorizaciones, es plenamente libre siempre y cuando se enmarque en los aspectos legales y se cumpla la legislación y se cumpla con la ley y lo que determina la ley efectivamente, pero el plan de acción contempla todas las actividades necesarias para el funcionamiento de estas organizaciones. El derecho de federarse y confederarse, lo que significa el sindicato o la asociación o de empleadores poder afiliarse en el seno de una división territorial, sea por el estado, sea por departamento, sea por provincia, y la posibilidad de confederarse igualmente junto con las otras federaciones en una representación nacional. Como no se limita a esto y es tema de libertad sindical, existe también, y el convenio lo defiende, la posibilidad de afiliarse a la entidad más representativa internacional. Finalmente, el convenio también defiende que estas entidades, después de constituidas y obtenido su registro, no sean disueltas por la vía administrativa. El único medio de disolver una organización sindical, sea de empleadores, sea de trabajadores, es por un tercero, y este tercero en los países, en los regímenes democráticos, es el Poder Judicial que tiene esta posibilidad, cumplidos los requisitos, por supuesto, para observar la disolución de la entidad y que se ha planteado. Finalmente, el tema que me parece más importante, pero que en el convenio consta de su artículo 8, es la obligatoriedad de cumplir con el principio de la legalidad. La libertad sindical no significa poder hacer absolutamente todo. Existen los límites legales, la ley que debe ser observada y justamente el derecho de las entidades sindicales de ejercer sus actividades sin afectar los derechos de los demás. Por el contrario. Pasando ahora a la negociación colectiva, vean ustedes el paralelo que vamos a establecer. En la primera imagen del Convenio de Libertad Sindical vimos sus fundamentos, ahora veremos los fundamentos de la negociación colectiva. También es un derecho fundamental en el trabajo, y esto porque está íntimamente relacionado, está asociado al concepto de la libertad sindical, porque no tiene sentido que tengamos libertad sindical si no es para negociar colectivamente. Y de la misma forma, ¿cómo negociar colectivamente si no hay libertad sindical y si las entidades constituidas no gozan plenamente de este ejercicio? Entonces, también se constituye en un derecho fundamental en el trabajo. También es un derecho habilitante porque mediante la negociación colectiva es como se han alcanzado varias conquistas laborales y varios progresos. Y en ese sentido también constituye un derecho fundamental que permite la adquisición y la conquista de otros derechos. Tiene 4 elementos que yo estimo son de absoluta importancia y que podemos memorizar al día de hoy. Si ustedes en la noche de hoy se van a dormir con estos 4 elementos memorizados en la cabeza, yo me daré por satisfecho. Los 4 elementos fundamentales de la negociación colectiva: que sea libre, que sea voluntaria, que sea de buena fe y con el ánimo de llegar a acuerdos. Con estos 4 elementos, la libertad, la voluntariedad, la buena fe y el ánimo de llegar a acuerdos, tendremos los elementos necesarios para llevar a cabo una excelente negociación colectiva. Si falta alguno de estos elementos, posiblemente tenga algún vicio que será necesario corregir. Otro aspecto fundamental de la negociación colectiva y que también llama a la libertad en este caso es la determinación del nivel de negociación colectiva, que debe depender esencialmente de la voluntad de las partes y no debe ser impuesta por el Estado mediante legislación, mediante regulación. El nivel de la negociación colectiva lo determinan el empleador y el trabajador.
¿Qué es lo que la legislación puede hacer? La legislación puede estimular justamente este instituto de la negociación colectiva. Hay legislaciones como la legislación alemana, como la legislación francesa en materia laboral que obligan justamente en las grandes empresas a sentarse por periódicamente, digamos, para establecer negociaciones entre patrones y empleados. Y vamos más allá. En Alemania, por ejemplo, los que constituyen los consejos de administración de las grandes empresas, una parcela del consejo de administración o de la junta directiva, como lo quieran llamar ustedes, está constituida por el sindicato más representativo dentro de la empresa. Eso es bastante importante porque determina justamente hasta dónde podemos llegar. Ya lo que se va a negociar está establecido entre las partes. Si hay malos años donde no se puede atender a una reivindicación salarial, pues nos sentamos a discutir otras posibilidades de mejora y la reivindicación salarial se deja para una negociación posterior en que las condiciones económicas estén posiblemente mejor y las dificultades como la que estamos pasando en la actualidad ya hayan sido superadas y permitan otro ambiente de negociación. Un aspecto muy importante y que el convenio no contiene, pero que está en los principios de los convenios adoptados posteriormente, es justamente la definición de lo que es la negociación colectiva. No la vamos a encontrar en el convenio 98, pero sí en un instrumento posterior de 1981, que es el convenio 154. Y este establece como negociación colectiva la fijación de las condiciones de trabajo y empleo, la regulación de las relaciones entre trabajadores y empleadores y también las relaciones entre empleadores y sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores con el fin de lograr todos estos objetivos a la vez. En ese sentido, lo más importante, los elementos, las condiciones de trabajo y empleo. Lo que esté por fuera de estas condiciones no es esencialmente el tema, la meta, el propósito de la negociación colectiva. Y hay ciertos ejemplos en la región que no me gustaría citar, en donde condiciones fuera de empleo y de trabajo se negocian colectivamente, lo que le resta un poco de credibilidad a este instituto. Finalmente, la negociación colectiva debe ser permanentemente impulsada por las partes y por el Estado, que es lo más importante, el apoyo que el Estado le pueda prestar al Instituto de la Negociación Colectiva. Ahora sí veremos un poco más detallado que en el 87 lo que es el contenido del convenio 98. Y francamente no hay por qué tenerle miedo. Es un convenio, como lo hemos dicho, que vino a complementar en el año 1949 lo que era el recién aprobado convenio sobre la libertad sindical y se refiere a muchos elementos que el convenio 87 estableció, pero que necesitaban el complemento de este convenio. Por ejemplo, la necesidad de que los trabajadores deberían estar protegidos contra toda discriminación antisindical. El hecho de pertenecer a un sindicato, haber pertenecido a un sindicato, a promover las negociaciones, haber establecido en el programa de acción, acciones del sindicato, no debe ser un elemento que haga con que este trabajador venga a ser discriminado por su condición de representante sindical. Recordemos, ¿qué es el representante? ¿Qué hace el sindicato? Defiende los intereses de sus representados, sean empleadores, sean trabajadores. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores, según el convenio, también deben tener una adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros en su constitución, funcionamiento o administración. Se habla de libertad sindical, aquí se habla justamente de absoluta independencia y protección contra toda injerencia de una parte sobre la otra. Aquí las dos representaciones deben gozar justamente de esta protección. Protección contra discriminación antisindical, contra los miembros del sindicato o la entidad
y la protección contra toda injerencia. Aquí el convenio nos da ejemplos de injerencia, como son lo que posiblemente sean medidas para el fomento de constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una organización de empleadores, es decir, a quienes los malos empleadores puedan otorgar facilidades a esta organización sindical en prejuicio de otra anteriormente constituida y que se muestra bastante combativa, o a sostener económicamente o en otra forma organizaciones de trabajadores con objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores. Se trata efectivamente de ejemplos de injerencia que el Convenio 98 retrató y que cita como ejemplo de lo que no se debe hacer. Al mismo tiempo, el convenio en su artículo 4 promueve la adopción de medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y uso de los procedimientos de negociación voluntaria de los convenios colectivos entre, por una parte, empleadores y por otra, las organizaciones de trabajadores, con el objeto de reglamentar las condiciones de empleo. Vean ustedes aquí que se está tratando de definir lo que es la negociación colectiva, pero no se llegó a la profundidad que tuvo el convenio 154 en el año 1981 para traernos una definición acorde con las necesidades. El convenio 98 en muchos países de la región se utiliza justamente el siguiente argumento, que es el de no abordar la situación de los funcionarios adscritos a la administración del Estado y no puede interpretarse en el sentido de que ocasione un perjuicio a sus derechos o a su estatuto. 1949, las condiciones del funcionario o del servidor público eran bastante diferentes del día de hoy, por tanto se le excluía de toda posibilidad de asociación sindical, de libertad sindical, de organización y por consiguiente de negociación colectiva. El convenio vino a corregir esta distorsión y posibilitó que los funcionarios que estaban adscritos a la administración del Estado, es decir, que representaban carreras típicas del Estado o ejercían autoridad en nombre del Estado, estos sí no tendrían la posibilidad de ejercer el pleno derecho de la negociación colectiva. Sin embargo, con la evolución del derecho administrativo y la evolución del derecho laboral, se ha visto en los últimos tiempos y en varios países que los funcionarios públicos sí tienen el derecho, con ciertas particularidades, a la negociación colectiva en el ámbito del Estado. La única excepción que se admite y que no tiene discusión es la aplicación de este convenio sobre negociación colectiva, así como el convenio de libertad sindical, a las Fuerzas Armadas y a la Fuerza de Policía. Son las únicas excepciones admitidas y si el Estado verifica la posibilidad de admitir, digamos, una organización sindical de la policía, pues no se le va a negar. Sin embargo, si se le negara, tendría respaldo en los convenios e instrumentos de la OIT. ¿Por qué los convenios de la OIT son tan actuales al día de hoy? Porque existe un sistema de control. Existe un sistema de control con dos tipos de procedimientos, los mecanismos regulares y los procedimientos especiales. Entre los regulares, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Es una comisión de 20 expertos que se reúne, en la actualidad por coincidencia está reunida en Ginebra, examinando los informes que los gobiernos tienen la obligación de enviar sobre el cumplimiento de los convenios ratificados. En este momento están examinando 3.600 memorias, como se le llama a estos informes, sobre la aplicación de convenios, y hacen comentarios, hacen observaciones o solicitan directamente información a los Estados miembros sobre el cumplimiento que dan a estos convenios. Al mismo tiempo,
Ustedes saben, la OIT es una organización tripartita, los empleadores y trabajadores también tienen oportunidad de enviar informaciones sobre lo que los gobiernos han informado en las memorias y hacen sus comentarios muy particulares sobre la forma como ven se aplican los convenios. El otro mecanismo, la Comisión de Aplicación de Normas, que este servidor, como fue dicho en la introducción, tuvo el honor de presidir en varias oportunidades. Es una comisión tripartita que examina con base en el informe de la Comisión de Expertos la aplicación por parte de los Estados miembros de los convenios y los casos más graves los examina individualmente y formula recomendaciones para que los países superen las dificultades de aplicación de estos convenios. Por eso los convenios de la OIT no pierden actualidad porque hay un mecanismo permanente de acompañamiento de la aplicación de estas normas. Los procedimientos especiales, no vamos a entrar en cada uno por cuestiones de tiempo, la reclamación, la queja, pero sí haremos referencia al Comité de Libertad Sindical. Después de la adopción de los convenios 87 y 98 en la década de 40, a fines de la década de 40, después del conflicto armado, se estimó que estos convenios necesitaban justamente de un gran impulso y de digamos, un mecanismo que promoviera y que interpretara y permitiera a los Estados miembros mejorar la aplicación de estos convenios. Y fue así como se creó el Comité de Libertad Sindical en 1951. Es un comité tripartito presidido por una personalidad independiente. Generalmente es un profesor universitario especialista en derecho laboral o en derecho internacional. Y lo que este comité examina y que ha examinado hasta el día de hoy son más de 3.600 casos particulares sobre la aplicación y la interpretación de los convenios sobre libertad sindical y negociación colectiva. Sus decisiones constan de una publicación que la tienen ustedes a su mano derecha. Se llama Recopilación de Decisiones del Comité de Libertad Sindical. Algunas personas lo llaman de la jurisprudencia del comité, pero el término no está técnicamente adecuado por cuanto el comité no es un tribunal, no es una corte, no es un juzgado, sino simplemente una reunión de expertos que formula recomendaciones de cumplimiento y acompaña acompañamiento por parte de los Estados miembros. Se reúne 3 veces al año y realiza justamente examen de quejas sobre la situación que se verifica en los Estados miembros, hayan o no ratificado los convenios pertinentes sobre libertad sindical y negociación colectiva. Cuando el convenio está ratificado, la comisión de expertos le hará el seguimiento. Cuando no está ratificado, el comité le hará recomendaciones y pedirá a los empleadores y trabajadores del país que mantengan informado al comité sobre el desarrollo de las conclusiones. Un elemento importantísimo en lo que estamos mencionando, la importancia del diálogo social en los procesos de la negociación colectiva. Ya lo hemos dicho, sin libertad sindical no hay posibilidad de constituir organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores libres. Sin la negociación colectiva, la libertad sindical pierde su razón de ser. Pero ¿cuál es la importancia del diálogo social entonces? Es poder sentar a los empleadores y trabajadores, sea de forma bipartita o con la intervención del gobierno para constituir una negociación tripartita y así dar seguimiento y dar, digamos, vida y esencia a lo que serían los principios de libertad sindical y negociación colectiva. Para la definición en la OIT, todo tipo de negociaciones, consultas e intercambio de información entre representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores sobre temas de interés común relativos a políticas económicas y sociales es considerado el diálogo social. Un ejemplo de diálogo social, un consejo económico y social como existe en España, como existe en Francia, como existe en algunos de la región. Es un proceso tripartito en el que el gobierno interviene como parte oficial en el diálogo, o es un proceso bipartito, como lo hemos mencionado, que se establece
entre empleadores y trabajadores exclusivamente y en los cuales se puede contar o no, depende de la voluntad de las partes, de la participación gubernamental. Puede ser informal o institucionalizado o ambas categorías. Aquí yo me refiero al ejemplo de Dinamarca, en donde casualmente es un país pequeño, todo el mundo sabe de su tradición también. En materia de diálogo social, los empleadores me comentaron que allá se reúnen al menos una vez al mes o una vez cada 15 días con los homólogos del sector trabajador y sin necesitar de un lugar especial, sin la refacción, sin esta institucionalidad, se reúnen a la orilla de un lago y caminan justamente discutiendo los temas que les interesan a ellos en una caminata hecha entre empleadores y trabajadores. Y dice que es un ejercicio tan provechoso que se ha llegado a consensos, a soluciones en esos espacios informales que después se reproducen justamente en el espacio formal e institucionalizado que ellos tienen allá. Puede ser interprofesional, puede ser sectorial o combinar ambas características. La meta, la finalidad del diálogo social es la promoción del consenso y de la implicación democrática de los principales actores del mundo del trabajo. Solo con entidades que tengan el reconocimiento social es posible llevar a cabo este ejercicio, y la promoción del consenso debe ser justamente el objetivo a perseguir. ¿Se acuerdan de los elementos de la negociación? El ánimo de llegar a acuerdos, pues aquí el diálogo es la promoción del consenso. El consenso no necesariamente es la unanimidad. El consenso a veces es el ganar o ceder para que ambos ganemos. En fin, eso lo conocen ustedes mejor que yo. Y la legitimidad. Los procesos del diálogo social exitosos tienen la ventaja de solucionar importantes temas económicos y sociales, alentar el buen gobierno, mejorar la paz y la estabilidad social y laboral, así como impulsar el progreso económico. ¿Qué significa esto? Que mediante el diálogo social, las medidas en materia de derecho laboral o medidas que tengan efectos económicos o en las políticas sociales, si son adoptadas mediante un proceso de consulta y diálogo social exhaustivo que permita llegar a los consensos o efectivamente a la mejor de las soluciones, gozarán de mayor legitimidad que aquellas medidas que los gobiernos a veces adoptan sobre la prisa de forma inconsulta y que lamentablemente carecen de efectividad y legitimidad y a veces son muy cuestionadas en el ámbito judicial. Aquí las opiniones sobre el diálogo social que se tienen. Es un instituto fuerte y frágil. Fuerte porque, ya lo mencionamos, el hecho de que los tres actores o los dos actores se reúnan para establecer los consensos necesarios es lo que le da la fuerza al diálogo social. Y frágil porque si falta una de las partes, el diálogo social se ha echado a perder y no tenemos cómo avanzar. El ejemplo es la OIT. Aquí la sesión plenaria de la Conferencia Internacional del Trabajo. Cuando se adoptan los instrumentos, si falta uno de los sectores, no se puede ni siquiera votar. ¿Por qué? Porque aquí el diálogo social se ha roto y es necesario recomponerlo. No se rompe indefinitivamente. Lo que sí hay que exaltar es el esfuerzo permanente por mantenerlo y por recomponer cuando hay fracturas, cuando hay ciertos quiebres. ¿Cuáles son los requisitos? Según los observadores, según la experiencia que hemos tenido, según nos comentan empleadores en varios procesos que hemos realizado, particularmente cuando estaba en Guatemala, llevábamos a representantes del sector empleador de otras latitudes y nos decían, el secreto del diálogo social es que demanda organizaciones de trabajadores y de empleadores sólidas e independientes, con la misma capacidad técnica entre las dos y acceso a información necesarios para participar del diálogo social. Cuanto más fuertes las entidades, más próspero puede ser el diálogo social.
La voluntad política y el compromiso de todas las partes interesadas. Aquí recaemos en lo mismo, en la voluntariedad, en la libertad, en la buena fe y en el ánimo de llegar a acuerdos. Estos son elementos también esenciales en el diálogo social. Para eso es necesario, como lo hemos visto, que se respeten los dos derechos fundamentales, la libertad sindical y la negociación colectiva. Al mismo tiempo demanda un apoyo institucional adecuado, y en esto el gobierno tiene un papel fundamental. No puede únicamente dejar que el diálogo social lo ejerciten solitos los empleadores y trabajadores. También tiene que institucionalizarlo y promoverlo en el sentido de dar más legitimidad a las medidas que venga a adoptar. Aquí se menciona el convenio 144 de la OIT sobre consulta tripartita en materia de normas internacionales del trabajo. En la región ha servido como base para la institución de comisiones tripartitas de consulta, no solamente restringidas a las normas internacionales del trabajo, pero ha sido la puerta de entrada para el establecimiento de comisiones de diálogo social. Y se ha hecho justamente con base en el 144, en los modelos que se siguen en la OIT, de plena participación de los tres actores en pie de igualdad para la constitución de estos espacios de diálogo social y debate. Finalmente, las normas internacionales del trabajo en los acuerdos de libre comercio. Veo que la platea es muy joven. Algunos no se acordarán que en el año 95 se discutía mucho la cláusula social y se decía que los aspectos sociales no deberían estar en los acuerdos de libre comercio. Y en aquel entonces la recién creada Organización Mundial del Comercio estableció que las cláusulas comerciales ella cuidaría y las cláusulas laborales sería la OIT. Sin embargo, al día de hoy la realidad que tenemos es otra. En los tratados de libre comercio se han incluido cláusulas laborales, por supuesto son tratados establecidos de forma bilateral o multilateral entre partes que han querido negociar justamente el contenido de estos acuerdos. Y si llegan a un acuerdo en materia de inclusión de cláusulas laborales, no nos vamos a oponer. Como OIT no lo vamos a hacer. Sin embargo, lo que sí se ha notado justamente es la relevancia y la pertinencia de la inclusión de estas cláusulas laborales. Como mínimo, se trata de proveer la protección de los derechos humanos en el ámbito del trabajo y específicas normas internacionales de la OIT. En los tratados de la región, por ejemplo, se ha hecho mención a la necesidad de incluir los derechos fundamentales en el trabajo, y con esto se ha dado lugar justamente a que se ratifiquen los convenios sobre los temas que les hemos mencionado en nuestra introducción, en materia del trabajo infantil, eliminación del trabajo forzoso, en materia de no discriminación, en materia de libertad sindical y negociación colectiva. Son legislaciones que se han puesto, digamos, actualizadas y que permiten justamente que estos tratados de libre comercio sean, digamos, negociados y que sus negociaciones prosigan con el atendimiento de estos requisitos. En materia, esto es lo que vemos en general con los tratados que se firman con América del Norte. Cuando se firman tratados con la Unión Europea, los convenios son más numerosos, son 28 convenios que en general la Unión Europea demanda que los estados asuman como compromisos en su cumplimiento. Al mismo tiempo, los tratados de libre comercio no solamente contemplan la adopción de estos principios, pero también la puesta en marcha de sistemas para la resolución de conflictos, medios de financiación para el funcionamiento de estas instancias de solución de posibles divergencias, de posibles impases, y la cooperación laboral y eventual sanciones pecuniarias, sanciones que se revierten justamente en la aplicación de los mismos principios con el fin de ayudar a los estados a superar estas dificultades. Finalmente, no podía dejar de agradecer, de despedirme con un homenaje a la ciudad que nos sirve de anfitriona en el día de hoy, que tengo que confesar
por cuenta de las reuniones virtuales me privo de la oportunidad de conocer, pero que en la primera oportunidad, cuando podamos desplazarnos con absoluta tranquilidad, prometo visitar. Con esto concluyo mi presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Muy interesante. Muchas gracias por esta información. Hay algunas preguntas y tenemos todavía 10 minutitos para realizarlas. Les recuerdo a todos nuestros asistentes que si tienen sus preguntas, nos las pongan en el área de preguntas y respuestas o Q&A, así como a quienes necesitan constancia de asistencia, que por favor accedan al link que estamos poniendo en el chat. Una de las preguntas es, Sergio nos dice, ¿cuáles son las mejores prácticas de diálogo dentro de las industrias y sobre qué temas se recomienda agremiarse y sobre qué temas no? Bueno, excelente pregunta. Mira, podemos pensar dentro de una empresa, en la organización de los trabajadores, puede partir de las normas más sencillas como son seguridad y salud, con la constitución de comisiones internas de prevención de accidentes. Y esto establece justamente un diálogo social, un ejemplo de diálogo social que puede eventualmente en la negociación colectiva reflejarse y verificar, por ejemplo, que no todos son cláusulas salariales y mejoría de las condiciones económicas de los trabajadores, pero sí atender, por ejemplo, dentro de una convención colectiva de trabajo a la mejoría de las condiciones de seguridad y salud. En el caso de agremiarse o no, nosotros no podemos recomendar. Esto es una decisión que deben tomar justamente los trabajadores, y si estamos hablando de una negociación o medidas que vengan a ser tomadas en un sector, considerar la posibilidad de que los mismos empleadores o las empresas se reúnan también y se organicen también para establecer estas negociaciones. Eso es lo que podemos mencionar. Depende, es la decisión de los trabajadores y de los empleadores. Cómo organizarse y hasta qué punto van a llevar a cabo la negociación. Ahora, ejemplos. Por ejemplo, también comisiones internas de prevención de la violencia en el trabajo. ¿Y qué quiere decir esto? Por lo menos tener un ombudsman o una ombudswoman que escucha a los trabajadores sobre casos en que se sientan acosadas, que se sientan violentadas. Todo esto puede ser materia de lo que es el diálogo social y en beneficio de una buena armonía que se tenga entre empleadores y trabajadores. Buenísimo, muy buenas ideas. Gracias por el ejemplo. Hay otra pregunta, Sergio, que dice, en cuanto a los mecanismos regulares, mencionó que emiten recomendaciones en casos graves. ¿Pudiera mencionar un ejemplo? Gracias. Sin duda, cuando hay un incumplimiento continuo de un convenio, por ejemplo, un país que ratifica el convenio sobre el trabajo forzoso y se constata que la práctica de trabajo forzoso permanece en su territorio, inclusive auspiciada por la ley. Este caso ocurrió con un país del Asia Menor hace muchos años, en donde el mismo gobierno exigía a los habitantes la prestación de trabajos supuestamente voluntarios, pero el que no lo llevaba a cabo era sancionado, y en ese sentido se transformó en un caso grave de incumplimiento de un convenio de la OIT, que llegó hasta sus máximas consecuencias, como fue la recomendación de la Conferencia Internacional del Trabajo, a través de su director general, de que se suspendieran las relaciones diplomáticas y económicas con aquel país, con el objetivo de poner en práctica las recomendaciones de una comisión de investigación que había formulado justamente recomendaciones para superar ese flagelo del trabajo forzoso. Más que eso, la OIT no tiene ejército, no tiene cascos azules, no podemos hacer mucho. El arma de la OIT, el diálogo social y la persistencia. Perdón, buenísimo. Excelente presentación, nos comenta otra persona, Alejandro Sandoval. Muchas gracias.
El resultado del TEMEC en su capítulo 23, si lo conoce, es armónico al convenio 98 y vamos, si considera que fue suficiente o excedido. Esta pregunta yo no puedo responderla. ¿Por qué? Porque se me olvidó manifestarlo. En el momento en que el gobierno mexicano ratifica un convenio, tiene que presentar un primer informe sobre el cumplimiento de este convenio. Y justamente el gobierno mexicano está preparando su primera memoria, en donde está, además de informar sobre la reforma laboral del 1 de mayo del 2019, está informando las implicaciones que ha tenido sobre el Tratado de Libre Comercio. Y esta evaluación, a mí me gustaría poder hacerla, pero no la puedo hacer porque esto es competencia de los expertos de la OIT, de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Y esto justamente deberá pasar por la óptica de los empleadores mexicanos y de los trabajadores mexicanos y del mismo gobierno, cómo consideran o cómo estiman que se estaría aplicando el convenio 98 en virtud del capítulo 23 del Acuerdo de Libre Comercio. Los expertos no lo van a examinar bajo el punto de vista de decir el convenio 98 está siendo plenamente aplicado por el Tratado de Libre Comercio, pero si hay alguna deficiencia, si hay alguna fragilidad o algún aspecto legislativo en la práctica que no ha sido aplicado, esto sí será objeto de la comisión de expertos y de un comentario que se le dirija al Estado mexicano. Lamentablemente en la OIT los procesos llevan un tiempo. Nosotros tendríamos comentarios encima de la primera memoria del gobierno mexicano, tal vez hacia el año 2022-2023. Todavía falta poquito. Tenemos otra pregunta que nos dice, la Ley Federal del Trabajo establece requisitos y procedimientos de elección de los dirigentes de sindicatos de manera libre, personal y directa. ¿No atenta este requisito legislativo a la libertad absoluta de organización interna de los sindicatos al establecer un mecanismo definido de elección en la ley sobre lo establecido en los estatutos de los sindicatos? Va a depender del alcance que tenga esta disposición legal. Si es una injerencia del gobierno mediante la legislación en los procesos de elección, sí podría tal vez considerarse que atentaría contra los principios de la libertad sindical. Y hay algunas legislaciones que, por ejemplo, sí, en el momento de elegir dirigentes sindicales o hasta miembros del sindicato establecen algunos requisitos que son incompatibles con la libertad sindical, por ejemplo, la nacionalidad para los dirigentes o para los miembros de un sindicato, y esto sí atentaría contra el pleno ejercicio de la libertad sindical. Habría necesidad de conocer estas disposiciones legislativas que estarían reglamentando el proceso de elección. Por ejemplo, en un país de Sudamérica era el Consejo Nacional Electoral el que decidía las elecciones sindicales. Es decir, un organismo del Estado era el que supervisaba y el que direccionaba justamente estas elecciones, lo cual también contradice perfectamente los principios de la libertad sindical. Habría necesidad de conocer qué disposiciones son estas. De acuerdo, gracias. Pregunta otra de nuestras asistentes. Claro es que debe de haber un diálogo de libertad sindical. ¿Deberían las empresas promover esto o esperar a que los empleados lo hagan? ¿O esperar de los empleados hacerlo? Yo creo que por eso incluí la parte relativa al diálogo social. Nunca es tarde y nunca es demasiado temprano para discutir justamente el tema de la libertad sindical. El tema digamos, a comienzos del siglo era un tema bastante limitado y se consideraba que organizarse sindicalmente por parte de los trabajadores era una infracción contra la organización del trabajo. Con la Constitución de la OIT en 1919 ya se pasó a reconocer este derecho y con los convenios en el año 48 y 49 ya se consolidó. Ahora, nunca es tarde para discutir justamente
el concepto de la libertad sindical, y lo mejor es que lo discutan en el seno de las mismas organizaciones, entre ellos mismos. ¿Qué es más conveniente? Si la unicidad sindical, si la pluralidad sindical, el número de cargos que gozarían de fuero sindical, las fechas de las negociaciones, todo esto sería conveniente que fuera un ejercicio permanente. El ejemplo puede ser muy tonto. Cuando queremos estar fit, cuando queremos estar flacos, tenemos que hacer un ejercicio permanente. Y si queremos aplicar una plena libertad sindical y una buena negociación colectiva, también este ejercicio tiene que ser permanente de todos los días. De acuerdo, pues casi se nos llega el tiempo. Doy una última pregunta. Nos decían, ¿cuáles son los mecanismos recomendados por la OIT para que no exista injerencia política o gubernamental en la formación y desarrollo de organizaciones sindicales? Comentando que muchos sindicatos están enfocados en temas políticos, más que en intereses de trabajadores. Bueno, esto es una discusión que no se restringe al Estado mexicano. Y es lógico, una organización sindical también está necesariamente y tiene posiblemente intereses políticos. Vemos que, por ejemplo, el caso brasileño, que conozco perfectamente, las organizaciones sindicales fueron las que dieron origen al Partido de los Trabajadores, que eligió finalmente a Luis Ignacio Lula da Silva un día presidente. No se puede desvincular justamente, o no se puede querer desvincular que organizaciones sindicales tengan afinidades o por lo menos simpatías por ideas políticas, y a partir de ahí pues puedan también pensar en la necesidad de expandir su influencia. Ahora, del lado sindical tienen que tener muy claro que están representando intereses laborales de sus afiliados, y en este sentido guardar una estricta vigilancia de cómo están desarrollando este tipo de actividades. Pero tratar de limitar una afinidad o simpatía es muy difícil. Y Sergio, me va a pasar un minutito porque hay otra pregunta que dice, ¿es obligación del trabajador pertenecer a un sindicato? No. No, aquí la respuesta es tajante, no es obligación, está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 20, nadie puede ser obligado a pertenecer a una entidad, a una entidad, digamos, a un club, a una organización. En ese caso, lo que puedo afirmar es que el convenio 87 sí promueve el positivismo de la afiliación sindical, trata de mostrar las ventajas, pero efectivamente nadie puede ser obligado a afiliarse a una entidad sindical. Perfecto, pues muchísimas gracias, te agradecemos mucho, Sergio. Se quedaron ahí un par de preguntitas que te haremos llegar, pero agradecemos muchísimo tu participación esta tarde, que nos hayas enriquecido con tu conocimiento en la materia. Estaremos enviando tu reconocimiento, obviamente de forma digital, y pues agradeciendo de todo corazón que nos acompañes. Muchísimas gracias a ustedes y a los organizadores. Gracias.